Hermanos, todos queremos cambiar las circunstancias de nuestra vida, pero no nos han enseñado cómo. Y es que quiero cambiar mi físico y entonces empiezo a hacer deporte, empiezo a comer bien, o quiero tener mejores hábitos, empiezo a dejar de fumar. Y eso es algo que podemos sostener durante un tiempo, pero al final siempre acabamos cayendo y acabamos volviendo a esos ciclos y a esos bucles. Y lo peor de todo es que cada vez que volvemos le estamos enseñando a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro que esa es la única forma en la que podemos perseverar y en la que podemos seguir. Por ejemplo, dejo de fumar y estoy unas semanas sin fumar, pero me siento mal, tengo ansiedad y en un momento de bajón vuelvo a fumar. Y eso lo que hace es decirle a nuestro cerebro que la solución está en el cigarro, por tanto esa necesidad y esa adicción al cigarro se va a fortalecer y se va a construir de una forma más fuerte dentro de mí. Y así es como nos metemos en bucles que duran años o décadas en los que estamos intentando cambiar nuestras circunstancias, pero no podemos y cada vez somos más esclavos y cada vez somos más adictos. Y es que lo que nadie nos ha enseñado es que antes que cambiar nuestras circunstancias tenemos que cambiar nuestra identidad. Hay un dicho en España que es, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, si mi naturaleza sigue siendo la misma de antes, aunque intente cambiar mis circunstancias, como yo sigo siendo el mismo, voy a volver a ese lugar en el que estaba al principio. Y es que en vez de centrarnos en nuestras circunstancias, tenemos que centrarnos en cambiar nuestra identidad. Porque lo que yo creo que soy se va a manifestar después en mi vida. Y es que mi identidad informa a mi comportamiento. Esto va al revés de lo que nos pensamos. Yo no observo cómo me comporto y entonces decido quién soy, sino yo primero decido quién soy y luego me comporto en relación a esa persona que decidió que soy. Por tanto, nuestra vida es una manifestación de quién creemos que somos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que una persona cree en su corazón, eso es lo que es. No la fachada que tengo, ni lo que piensan los demás sobre mí, ni lo que hay en mi Instagram. Yo soy lo que pienso, yo soy lo que tengo en mi corazón. Muchas veces buscamos nuestra identidad en los demás, o en un deporte, o en una mujer, o en un hombre. En mi caso personal, lo que yo creía sobre mí mismo hace unos años atrás es que soy un yonki. Entonces, como yo soy eso y como yo me creo eso, por mucho que intente dejarlo, voy a seguir volviendo constantemente porque esa es la identidad que tengo implantada en mí. Entonces, todo el mundo se centra en intentar cambiar sus circunstancias, pero lo que tenemos que cambiar realmente es quién somos. El problema es que eso no lo podemos hacer nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Y es que Dios no quiere mejorarte. No quiere convertirte en una versión optimizada de quien ya eres, sino que Dios quiere hacerte completamente nuevo. Dios quiere que le entregues esa identidad que te ha dado el mundo, que te has dado a ti mismo, que te ha dado incluso el enemigo, y que pongas todo eso en sus manos, que saques todo eso de ti para que Él pueda darte una identidad nueva. Hay una parte de la Biblia que me encanta y es que demuestra cuál es el corazón de Dios y demuestra cómo tenemos que vivir desde esta identidad que Él nos da. Y es cuando Jesús va a empezar su ministerio y va a ser bautizado. Para que tengáis el contexto, aquí Jesús lleva 30 años en los que ha estado desconocido. Creció y desde que era joven se dedicó a ser carpintero en una aldea en Nazaret. Nadie le conoce, nadie sabe quién es completamente anónimo. Eso implica que nunca había hecho un milagro, que nadie le había visto predicando en las plazas, que nadie le había visto tampoco expulsar demonios. Entonces, en este punto él no había hecho nada, pues su vida pública y su ministerio no había empezado. Y ahí es cuando Jesús va a bautizarse con Juan el Bautista. Y lo que dice la palabra de Dios es que en ese momento Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. En ese momento el Espíritu Santo entró en Jesús. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí lo que podemos ver es que Dios estaba afirmando a Jesús, afirmando su identidad antes de que Jesús hiciera nada por él. Porque lo que piensa Dios de ti y de mí no tiene nada que ver con los resultados que hemos producido, sino que tiene que ver con Él y con su amor. Y Dios no nos está viendo con la identidad que nosotros mismos nos hemos ido acoplando y nos hemos ido formando, sino que Él nos ve como las personas que Él nos creó para que fuéramos. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Jesús empezó su ministerio y empezó su vida pública sabiendo que ya era agradado por Dios y teniendo esa identidad perfectamente implantada en Él. Por eso pudo hacer todo lo que hacía, porque no lo hacía desde el esfuerzo, sino que lo hacía desde la identidad. No lo hacía desde la carne, sino que lo hacía desde el espíritu.
Y el problema que tenemos es que estamos escuchando lo que los demás dicen de nosotros o lo que nosotros decimos, pero nunca escuchamos lo que Dios dice de nosotros. Entonces, en vez de vivir la vida desde la abundancia de que ya somos amados, desde la abundancia de que ya tenemos todo, no en la carne, sino en el espíritu, en nuestra relación con Dios, vivimos la vida desde la necesidad, desde la carencia y desde la falta. Es por eso que nuestras vidas no reflejan para nada la voluntad de Dios, porque ni siquiera nos creemos lo que Dios dice sobre nosotros. Y es tan fácil como parar, cerrar los ojos y pedirle a Dios: Padre, ¿qué quieres que sepa sobre mí mismo? Y Dios os va a hablar y lo vais a escuchar. Padre, ¿qué quieres que sepa sobre mi situación? Y desarrollar esta relación con Él. Y poco a poco esa identidad no la tendréis aquí, sino que va a ir siendo formada dentro de vosotros. Y así es como las circunstancias de vuestro alrededor, esas adicciones, esos problemas, esos miedos, esa ansiedad, va a ir desapareciendo, porque ya no estará dentro de vosotros y desde dentro hacia afuera somos transformados. Y lo que dice la palabra de Dios es que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Yo no tengo la capacidad de amar si estoy separado de Dios. Entonces, primero, como Jesús, necesito recibir de Dios, y una vez he recibido de Dios, puedo ir al mundo para vivir desde la abundancia y no desde la escasez. Porque cuando tu identidad es ser hijo de Dios, sabes que Dios te va a cuidar, porque en su palabra dice: no os preocupéis por qué vais a comer ni con qué os vais a vestir, buscad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. Y como yo creo la palabra de Dios, no me voy a preocupar por lo que voy a comer ni cómo me voy a vestir, sino que voy a buscar a Dios y permitir que Dios se encargue de todo lo que está en lo material, mientras yo me esfuerzo en mi relación del cielo a la tierra con Él. Y es que si mi identidad, lo que yo creo de mí mismo, es que soy un gordo perezoso, me voy a comportar como un gordo perezoso. En cambio, si mi identidad cambia y creo que soy un atleta profesional, voy a vivir, voy a comer, voy a caminar y voy a respirar como un atleta profesional. O sea que lo importante es primero recibir del cielo quién soy, y una vez he recibido del cielo quién soy y eso se ha ido formando dentro de mí, puedo vivir la vida y puedo llevar a cabo la voluntad de Dios en mí. Y en el momento en el que Jesús se encontró con los fariseos, que le decían blasfemo, que le decían hipócrita, que le decían mentiroso, que le decían de todo hasta el punto que lo crucificaron, él no estaba escuchando lo que los demás decían, sino que él estaba plantado y cimentado sobre la identidad que Dios decía sobre él. ¿Y para qué voy a escucharme a mí mismo? ¿Para qué voy a escuchar al mundo si lo que Dios dice de mí es mucho mejor que nada de lo que los demás digan o nada de lo que yo pueda pensar de mí mismo? La cosa es que tenemos acceso a esta identidad porque Jesús se puso en la cruz, y es que por culpa de nuestro pecado estamos separados de Dios, y Jesús lo que hizo fue romper esa distancia, construir un puente para que lo que Dios piensa de mí pueda volver a llegarme. Y no os estoy hablando intelectualmente, os estoy hablando espiritualmente, de recibir, de que se convierta en la realidad espiritual de tu vida lo que Dios dice sobre ti y en tu identidad, en quién eres y en quién crees que eres. Porque Jesús, cuando tenía dudas o cuando tenía miedo, descansaba en el hecho de saber quién era, en el hecho de saber que Él era el Hijo de Dios. Cuanto más cerca estamos de Dios, más nos vemos a nosotros mismos y también más vemos a los demás de la forma en la que Dios nos ve y de la forma en la que Dios les ve. Y esto cambia todo, cambia cómo me comporto, cambia cómo me muevo, cambia cómo trato con los demás y cambia también cómo permito que los demás traten conmigo. Y es que es mucho mejor la vida desde la abundancia de saber quién eres en Dios, que no desde el miedo y del tener que protegerme a mí mismo y promocionarme a mí mismo constantemente, sino saber que eso es trabajo de Dios y que eso ya lo hará Dios por mí. Así que, hermanos, buscad a Dios mientras puede ser hallado, porque Él os va a decir quién soy realmente, mucho mejor que no os lo diga ninguna otra persona. Os quiero.